Charles Darwin, autor entre otros muchos libros del libro El origen de las especies en el año 1859 y La ascendencia del hombre en el año 1871, fue la figura central de una gran revolución en el pensamiento que ocurrió hace unos 100 años, publicada en 1970. En aquella época era creencia corriente que el mundo contaba solo con unos 6.000 años de existencia, que había sido creado por Dios unos 4.000 años antes de Cristo, como producto acabado en perfectas condiciones de funcionamiento, y que luego, unos 6.000 años después, seguía siendo en gran parte igual a como era cuando Él lo había dejado al disponerse a descansar de su labor de 6 días. Benjamin Farrington, ¿qué dijo realmente Darwin? Instituto Cubano del Libro, La Habana, año 1970, introducción, página número 70. He tomado la cita anterior del libro de Benjamin Farrington, publicado por la editorial cubana del Instituto del Libro en el año 1970, para encabezar este estudio, porque es muy importante que entendamos cuál era la creencia general del mundo cristiano antes del año 1844, es decir, hasta mediados del siglo XIX. Debemos notar que este fue un libro hecho en Cuba por una editorial no cristiana. Desde el año 1959, la educación en Cuba ha estado basada sobre los principios ateos materialistas de la filosofía marxista. Pero resulta curiosa la publicación de este libro, donde se expresan las dudas de Charles Darwin en cuanto a sus teorías, y donde en sus páginas, es decir, en las páginas de este libro de Benjamin Farrington, el autor hace énfasis en que el libro favorito de Charles Darwin, el que lo acompañaba de día y de noche, era el libro titulado El paraíso perdido. ¿Por qué decimos esto? Por la única y sencilla razón de que esta cita de una editorial ateo materialista como la cubana reconoce que la creencia general del mundo hasta mediados y por qué no hasta finales del siglo XIX era que nuestro mundo solo tenía unos 6.000 años de creación. Pero lamentablemente la teología liberal, dirigida por la infiltración jesuita entre los círculos teológicos cristianos y surgida en las 2 primeras décadas del siglo XX, ha influenciado de tal manera negativa el pensamiento de la humanidad a través de sofismas y especulaciones macabras que niegan completamente la literalidad del relato de los primeros 11 capítulos de la Biblia. Ellos han invadido los círculos universitarios, intelectuales y académicos con estas falsas enseñanzas. Lamentablemente, se le ha llamado fundamentalistas en el sentido más negativo de la palabra a aquellos que en la actualidad defienden el relato literal de la Biblia encontrado en Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 11, y creen en realidad de las profecías bíblicas y en la realidad literal de los milagros hechos por Jesús y sus apóstoles. La creación sucedió tan solo en 6 días literales de 24 horas, como lo expresa el libro de Génesis en su capítulo 1 y capítulo 2. Nuestra creación es reciente y comenzó hace solo unos 6.000 años atrás. Por eso, en este capítulo o en este video analizaremos el comentario que aparece en el folleto de Escuela Sabática de la Iglesia Adventista titulado La creación de Dios, con fecha del primer trimestre del año 2000. Este comentario apareció en la 5ª lección del mencionado folleto. Esto fue entre los días sábado 22 al martes 25 de enero, en sus páginas 33 hasta la 36. Allí su autor, llamado Randall Junker, escribió acerca de las cronogenealogías de la Biblia y su relación con los 6.000 años de creación, demostrando el valor cronológico de estos periodos de tiempo mencionados en el libro de Génesis. Entre otras cosas, el autor de ese folleto refirió lo siguiente. Escuchemos lo que él escribió. Debemos reconocer que no hay un solo versículo en la Biblia que nos diga con precisión en qué año o hace cuánto tiempo ocurrió la creación. Sin embargo, en la Biblia hay una cantidad considerable de datos cronológicos que se los considera en conjunto, señalando una creación reciente. Por esta razón,
la idea de que la primera semana de la creación ocurrió hace tan solo unos pocos miles de años ha sido lo que creyeron judíos y cristianos a lo largo de la historia. Esta comprensión fue aceptada casi universalmente por los creyentes hasta el siglo XIX, cuando los descubrimientos de la geología moderna comenzaron a plantear un desafío a esta conclusión. Elena de White dijo que muchos que profesan creer en la Biblia no pueden explicar cómo llegaron a existir las cosas maravillosas que se encuentran en la tierra, ni que la creación solo ocupó 7 días literales, y que el mundo tiene ahora solamente unos 6.000 años de edad. Señales de los tiempos, 20 de marzo del año 1879. Y esto lo cita Randall Junker en el folleto de Escuela Sabática La Creación de Dios en el año 2000, página 34. Randall Junker continúa su comentario allí en el folleto de la siguiente manera. Él dijo: a través de los siglos, muchos estudiosos de la Biblia han estado fascinados por los datos cronológicos que hay en ella y han intentado usar esa información para reconstruir una cronología del mundo. Sin embargo, el material cronológico de la Biblia no es siempre fácil de comprender, y los eruditos no han sido capaces de ponerse de acuerdo en una cronología bíblica única, es decir, no hay un consenso. De este modo, no es sorprendente que en el año 1738 Desvig Knollys, de la Real Sociedad de Berlín, pudiera afirmar que él conocía por lo menos 200 cronologías bíblicas en las cuales la fecha de la creación variaba desde 3500 a.C. hasta el 7000 a.C. La más conocida de todas esas cronologías, es decir, de las 200 cronologías hasta la fecha en que Desvig Knollys escribió, fue la del arzobispo James Ussher en 1581 hasta 1656 de Armagh, Irlanda del Norte, cuyo esquema se difundió ampliamente porque fue elegido para ser impreso en las márgenes de la Biblia del rey Jacobo en el año 1679. De acuerdo con los cálculos de James Ussher, la creación sucedió en el año 4000 a.C. La fecha de Ussher fue más tarde refinada por el doctor John Lightfoot de Oxford, quien aseveraba desafortunadamente sin apoyo bíblico sólido que Adán fue creado a las 9 de la mañana del día 23 de octubre del año 4004 a.C. Su comentario continúa diciéndonos, es decir, el de Randall Junker: algunos han sugerido que el tiempo que ha transcurrido desde la semana de la creación podría extenderse, si hubiera brechas, entre las generaciones de las genealogías de Génesis 5 y el capítulo 11 del libro de Génesis. Es cierto que a menudo, tanto a las genealogías modernas como a las del Antiguo y Cercano Oriente, la relación entre padre e hijo no debe tomarse siempre como directa. A veces un padre puede haber sido en realidad un abuelo o un bisabuelo, etc. Parecería haber algunos casos tales de genealogías comprimidas en porciones de la Biblia escritas más tarde. Por ejemplo, si la genealogía de Esdras capítulo 7, versículo 1 hasta el 5, se compara con la que aparece en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 6, versículo 3 hasta el 15, parecen haberse omitido 6 generaciones en Esdras. Aparentemente en este pasaje parece que se considera que la línea de la descendencia era más importante que proporcionar el registro completo de la genealogía. Ve el Comentario Bíblico Adventista, el tomo 1, las páginas 190 y página 191. Los pueblos antiguos recordaban las genealogías por diversas razones. Muchas genealogías del antiguo Cercano Oriente que se han descubierto fueron preparadas por la élite sociopolítica de grandes estados o burocracias gobernantes. Las genealogías encontradas se interesaban generalmente, y esto no sorprende, en la sucesión de quienes detentaban el poder, especialmente los reyes y en algunas ocasiones los sacerdotes, que actuaban en política como también en religión, y los escribas. El propósito de estas genealogías era de dar estatus, es decir, estatus social a las personas y justificar su cargo o la posesión de sus tierras. Las genealogías bíblicas posteriores, especialmente después del surgimiento de la monarquía en Israel, a partir de la época de Saúl, David y Salomón, tuvieron a veces también un propósito semejante. Los exiliados israelitas que volvieron a su patria estaban sin dudas preocupados acerca de cómo podrían recuperar la tierra
que había sido de su familia, y las genealogías podrían ayudarles en ese propósito. Las genealogías también eran importantes para determinar la legitimidad de quienes reclamasen el derecho de ciertos cargos, especialmente los cargos levíticos. Esta puede ser en parte la razón por la cual los libros de Esdras y Nehemías registraron genealogías de los exiliados que regresaban. Véase el capítulo 7 y 8 del libro de Esdras y el capítulo 7 del libro de Nehemías. Disputas acerca de las genealogías para establecer derechos o el estatus en la sociedad tal vez estuvieron detrás de la advertencia del apóstol San Pablo contra la pérdida de tiempo en discusiones acerca de genealogías, como él lo citó escribiéndole a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 1, en el versículo 4, y como le escribió a Tito en el capítulo 3, en el versículo 9. Esta no era una preocupación por la cronología en sí misma. En contraste, las genealogías del capítulo 1 de Génesis y el capítulo 11 tienen una función significativamente diferente que se refleja claramente en las preocupaciones de una sociedad premonárquica estructurada en tribus, las gentes para quien Moisés escribió originalmente. A la luz de la Biblia, podemos asegurar hoy que no existe brecha alguna entre las cronogenealogías de Génesis capítulo 5 y el capítulo 11. Randall Junker continúa dándonos su interesante comentario en torno a este hecho de la siguiente manera. Él dijo, o escribió, hay varias razones para creer que las genealogías de Génesis capítulo 5 y el capítulo 11 no fueron comprimidas deliberadamente como fueron las otras. Primero, estas genealogías tempranas en la Biblia no pueden ser comparadas en forma simplista con otras genealogías del antiguo cercano oriente o aún con las que aparecen más tarde en la Biblia. Como lo señala correctamente el erudito en Antiguo Testamento Richard Hess, ninguno de los ejemplos del antiguo cercano oriente tiene un paralelo exacto con la forma en que fueron escritas las genealogías de Génesis capítulo 1 y el capítulo 11. Véase el comentario bíblica, tomo 70, páginas 241 a la 254. Específicamente, las genealogías del Génesis capítulo 5 y 11, continúa escribiéndonos Randall Junker, son singulares, porque están expresadas en lo que Gerald Hassel ha descrito como una fórmula cronogenealógica. Es decir, la persona X vivió tantos años y engendró a la persona Y. Después que engendró a Y, vivió tantos años más en total. Él vivió N años. Véase Orígenes, tomo 7, año 1980, páginas 23 a la 37, y el tomo 7 del año 1980, la parte 2, páginas 53 a la 70. Como observa Harman, la cantidad de años que vivieron y la edad en la que nació el siguiente personaje nunca se registra en la lista de los reyes del antiguo y cercano oriente. Esto contrasta entonces con las genealogías bíblicas, para quienes el único propósito de usar los números parece ser el de registrar la longevidad de cada personaje y la edad en que nació el siguiente personaje. No solo esta fórmula es peculiar de la Biblia, sino que está construida en forma tan rigurosa que es imposible romperla con la inserción de una brecha generacional entre ellas. Esta rigurosidad, continúa Randall Junker diciéndonos, se ve reforzada por el verbo hebreo usado en estos pasajes para engendrar. Allí el verbo hebreo empleado para engendrar es guayolet et. Este es el verbo más comúnmente usado en la Biblia para expresar la paternidad real de un descendiente. Prueba de esto se puede encontrar en el libro de Jueces, donde es usado este verbo en relación a este tema. Jueces capítulo 11, versículo 1. Primer libro de Crónicas, capítulo 8, versículo 9. En primer libro de Crónicas, capítulo 14, versículo 3. En el segundo libro de las Crónicas, capítulo 11, versículo 21. En su capítulo 13, versículo 21 también. Y en el capítulo 24, el versículo 3. Cuando aparece combinado con la fórmula genealógica singular, es virtualmente imposible insertar brechas generacionales en estas genealogías específicas. La combinación de la fórmula peculiar de referencia al tiempo con esta forma verbal
sugiere entonces que el autor de Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 11 estaba interesado tanto en el tiempo como en la exactitud de su cronología. Analizando todo este comentario magistral de Randall Junker, podemos llegar a la conclusión de que Dios, cuando inspiró el pensamiento de Moisés en la escritura de las cronologías, tenía todo el propósito de hacerlas llegar a nosotros para que nosotros pudiésemos calcularlas con exactitud. A través de la precisión de esta fórmula cronogenealógica, Dios perseguía y persigue el propósito de que no tuviéramos o tengamos baches, brechas o lagunas en el cálculo de la cronología bíblica e histórica que su pueblo necesitaba calcular desde aquellos días. Por ese motivo, Guillermo Miller, reconociendo la autoridad inspirada de la Biblia según lo establecen el apóstol Pablo y Pedro en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 y 2 carta de Pedro capítulo 1 versículo 21, no evitó inmiscuirse en lo que la mayoría considera uno de los aspectos más infructuosos de las Escrituras, en este caso, el tema de las cronologías bíblicas. Acerca de este asunto nos habla George Knight al citar lo que escribiera el propio Guillermo Miller. Miller escribió y George Knight hace referencia a eso, lo siguiente: no puedo menos que considerar que la porción cronológica de la Biblia es una porción de la palabra de Dios y que tiene tanto derecho a nuestra consideración como cualquier otra porción de las Sagradas Escrituras. George Knight, a menos que olvidemos, Apia 2014, 8 de enero, página 16. Además, a partir de este momento comprobaremos que desde la creación de Adán hasta Cristo transcurrió un periodo literal de 4000 años. Para demostrar este hecho nos apoyaremos en las cronologías, o en este caso las cronogenealogías del capítulo 5 de Génesis y capítulo 11, sumados a la sucesión de los reyes de Judá desde que Salomón comenzara a gobernar o a reinar hasta el rey Sedequías con la destrucción de Jerusalén en el año 586 a.C. por manos de los ejércitos babilónicos al mando de Nabucodonosor. Anteriormente hicimos referencia a que Desmond Knowles dijo que él conocía al menos más de 200 cronologías de la Biblia para probar este hecho. A pesar de todo esto, no se ha logrado llegar a un consenso. La más popular y aceptada de todas estas cronogenealogías es la establecida por el arzobispo irlandés James Ussher en el siglo XVII. Cuando yo escuché hablar por primera vez en el año 1996 sobre este asunto de los posibles 4000 años transcurridos desde la creación de Adán hasta el nacimiento de Jesús, me interesé profundamente en su investigación. Así, durante 17 años, me enfrasqué en un estudio intermitente de este tema cronogenealógico con la plena convicción de que podría encontrar la exactitud bíblico-cronológica de estos 4000 años desde la creación de Adán hasta el nacimiento de Cristo en el año 4. El año 4 antes de Cristo, en este caso. Estaba convencido de que a través de la evidencia interna presentada en las cronogenealogías de la Biblia podría cerrarse con total exactitud y precisión el cuadro de este periodo de la historia. Solo después de transcurrir 17 años, a partir de la fecha del año 1996, fue que pude llegar a concretar este cálculo. Por tanto, a partir de este momento, este cálculo será compartido con usted en este video, mi querido amigo. Para iniciar este cálculo, será necesario comenzar a partir de una fecha harto probada y conocida en el mundo, ya que ha sido muy citada por un alto sinnúmero de fuentes históricas. Esta es la fecha de la destrucción de Jerusalén, en época del imperio neobabilónico de Nabucodonosor. Una de las fuentes más reconocidas es la famosa Enciclopedia Judaica de Jerusalén. En su tomo 6, en las páginas 1038 y en el tomo 15, página 946, de ella, es decir, de esta enciclopedia, se explica que la rendición de Jerusalén ante el ejército neobabilónico caldeo ocurrió el día 16 de marzo del año 597 a.C. También dice que fue en el año 586 a.C. cuando Nabuzaradán, general babilónico de Nabucodonosor, fue el encargado de destruir la ciudad y el templo.
Siguiendo la cronogenealogía que nos presenta la Biblia en la sucesión de los reyes de Judá, desde la destrucción de Jerusalén en época del rey Sedequías, a partir del año 586 a.C., hasta el reinado de Salomón, podremos establecer los años exactos en que reinó este hijo de David. Salomón es el rey que realmente nos importa para nuestro cálculo cronológico, ya que existe un versículo bíblico que será clave, sí, será clave para saber la exactitud de los 4000 años exactos pasados desde la creación de Adán hasta el nacimiento de Jesús. Y este está dentro del contexto del reinado de Salomón. La tarea de ubicar los años exactos del reinado del rey Salomón será punto clave, fundamental, para complementar o completar y redondear el cálculo de estos 4000 años transcurridos desde la creación de Adán hasta el nacimiento de Cristo. Veamos a continuación, o escuchemos y veamos a continuación el cálculo de estos 4000 años a partir del momento de la destrucción y caída de Jerusalén en época del rey Nabucodonosor y del rey de Judá Sedequías. Número 1. Sedequías, según la Biblia, gobernó 11 años en Jerusalén. La cita la podemos encontrar en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 24, en el versículo 18. Si tomamos en cuenta que los 11 años de Sedequías comenzaron en el año 586 a.C., entonces deberían concluir en el año 597 a.C. Nuestro cálculo. Es decir, él comenzó a gobernar en el año 597 y 11 años después, entonces llegaríamos al año 586, que fue cuando fue destruida Jerusalén y el templo, y fueron llevados cautivos los que estaban allí. Número 2. Antes de Sedequías gobernó Joaquín, y Joaquín gobernó por 3 meses. Y eso se encuentra citado en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 24, en su versículo 8. Por tanto, si él gobernó 3 meses, fue dentro del mismo año en que Sedequías comenzó a gobernar, porque se incluye dentro del mismo año, y lo pudiéramos ubicar dentro de la fecha del año 597 a.C. Pero antes de Joaquín, gobernó en Jerusalén el rey Joacim, y este gobernó por 11 años, igual que Sedequías. Entonces, él comenzó a gobernar en el año 608 a.C., y 11 años después llegamos a la fecha del 597 a.C., que fue cuando comenzó a gobernar Joaquín y Sedequías. Entonces, el rey anterior al rey Joacim fue el rey Joacás, y Joacás gobernó durante 3 meses, a semejanza de Joaquín, 3 meses solamente, y esa cita la podemos encontrar en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 23, en el versículo 31. Entonces, por tanto, él estuvo gobernando durante 3 meses en el año 608, que fue cuando había comenzado a gobernar el rey Joacim, que lo sustituyó a él. Antes del rey Joacás, estaba gobernando en Jerusalén, en el reino de Judá, el rey Josías. Josías gobernó, según la Biblia, por 31 años. Esa cita se encuentra en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 22, en el versículo 1. Entonces, si él, el último año de su reinado fue el 608, y al 608 le sumamos 31 años de gobierno, nos llevaría hasta el año 639, como el primer año en que él comenzó a reinar. Pero antes del rey Josías estaba gobernando Amón, y Amón gobernó 2 años en Jerusalén. Y la cita se encuentra en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 22, en el versículo 19. Y por tanto, si él comenzó a gobernar en el año 641, 2 años después llegaríamos al 639, que fue el primer año del gobierno de su hijo Josías. Entonces, antes del rey Amón, estaba gobernando su padre Manasés, que fue abuelo de Josías, y él fue el rey que más tiempo gobernó en el reino de Judá. Gobernó durante 55 años, y ese dato se encuentra registrado en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 21, en el versículo 1. Entonces, si el último año de su reinado fue en el 641,
que fue cuando comenzó a gobernar su hijo Amón, le sumamos 55 años y llegaríamos hasta el año 696 antes de Cristo, que fue el primer año de su reinado. Antes que él estaba gobernando en Judá el rey Ezequías, y Ezequías gobernó en el reino de Judá, según la Biblia lo narra, 29 años. Esa cita se encuentra en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 18, en el versículo 2. Por tanto, si el último año de su reinado fue el primero de Manasés, es decir, el año 696, a esto le sumamos entonces 29 años y llegaríamos al año 725 antes de Cristo como el primer año del reinado del rey Ezequías. Pero antes que Ezequías fuera rey, el rey que existió antes de él fue Acaz, y Acaz gobernó, según la Biblia, 16 años en Jerusalén. Entonces eso lo podemos encontrar citado en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 16, en el versículo 2. Segundo de Reyes 16, versículo 2. Entonces el tiempo de su gobierno sería desde el año 725, que fue el primer año del reinado de Ezequías. Le sumamos a estos 16 años del gobierno de Acaz y nos llevaría que Acaz comenzó a gobernar en el año 741 antes de Cristo. Pero antes de Acaz estar gobernando, gobernaba en Jerusalén Jotán, y Jotán gobernó la misma cantidad de años que él, 16 años. Y esa cita la podemos encontrar en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 15, en el versículo 33. Entonces, si el último año o el primer año del rey Acaz fue el año 741, ese fue el último año del reinado de Jotán. Por tanto, si al 741, que fue el último año del reinado de Jotán, le sumamos los 16 años de su reinado, llegaríamos a la fecha del año 757 antes de Cristo. Antes del rey Jotán gobernaba el rey Usías. Usías en la época de Isaías el profeta, y este fue el segundo rey que más tiempo gobernó en Jerusalén, del reino de Judá del sur, que fue durante 52 años. Solo lo superó el rey Manasés, en este caso con 55 años. Usías gobernó 52 años, y la cita del tiempo de su reinado la podemos encontrar en segundo libro de Reyes, en el capítulo 15, en el versículo 2. Y entonces, por tanto, si el primer año del reinado del rey Jotán fue el 757, que fue su sucesor, entonces este fue el último año de su reinado, en este caso del rey Usías. Si al año 757 le sumamos 52 años de su reinado, nos llevaría indiscutiblemente a la fecha del año 809 antes de Cristo. Pero antes de él estaba gobernando en Judá, en Jerusalén, Amasías, y Amasías duró 29 años de gobierno. La cita la podemos encontrar en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 14, en el versículo 2. Entonces, si el último año de su reinado fue el primero del rey Usías, que fue el 809, a eso le sumamos 29 años, y llegaríamos al año 838 antes de Cristo como el primer año del rey Amasías. A él lo antecedió Joás, y Joás gobernó 40 años en Jerusalén. Eso se puede encontrar, ese dato, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 12, versículo 1. Entonces, si el primer año del rey Amasías fue el 838, ese fue el último año de Joás. Entonces, si Joás gobernó 40 años, entonces sumamos del 838 40 años y llegamos al 878, que fue el primer año del gobierno del rey Joás en Jerusalén, en este caso en el reino sur de Judá. Pero antes de él vino una mujer, Atalía, que había usurpado el trono, y Atalía estuvo en el trono durante 6 años por usurpación. Y eso se encuentra en segundo libro de Reyes, capítulo 11, en el versículo 3. Entonces, si el primer año del rey Joás fue el 878, y a esto le sumamos los 6 años de Atalía, llegamos al 884 como el primer año del gobierno de Atalía,
usurpando el trono de Judá. Pero antes de Atalía estaba el rey Ocosías, y Ocosías duró un solo año como rey. Eso se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 8, versículo 26. Por tanto, si el primer año de la reina Atalía fue en el 884, a este 884 le sumamos un solo año de reinado de Ocosías y llegamos al 885 antes de Cristo. Por tanto, el primer año del reinado de Ocosías fue el 885. Pero antes de Ocosías estaba el rey Jorán de Judá. Hubo un Jorán de Israel, este es Jorán de Judá. Recuerden que estamos hablando del reino de Judá y la sucesión de los reyes de Judá. Entonces Jorán de Judá gobernó en Judá, en Jerusalén, 8 años. Eso se encuentra citado en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 8, en el versículo 17. Por tanto, si el primer año de Ocosías fue el 885 y Jorán duró 8 años, le sumamos 8 años al 885 y nos llevaría a la cifra del año 893 antes de Cristo como el primer año del reinado de Jorán de Judá. Pero antes que Jorán de Judá gobernara, gobernó el justo rey Josafat. Y Josafat gobernó durante 25 años en Jerusalén, en Judá. Y fue uno de los grandes reyes buenos del reino de Judá, del reino del sur. Y él gobernó 25 años, como lo dice el primer libro de Reyes, en el capítulo 22, versículo 42. Por tanto, si el primer año de Jorán de Judá fue el año 893, y Josafat duró 25 años en el reino, al año 893 le sumamos 25 años y nos lleva entonces hasta el año 918 antes de Cristo, que fue el primer año del reinado del rey Josafat de Judá. Pero antes que Josafat reinara estaba reinando Asa, y Asa gobernó 41 años en Jerusalén. Y eso se encuentra citado en primer libro de Reyes, capítulo 15, versículo 10. Entonces, si el primer año del rey Josafat fue el 918 antes de Cristo, a esto le sumamos los 41 años de Asa que lo antecedieron, entonces nos llevaría que el primer año en que Asa comenzó a gobernar es el año 959 antes de Cristo. Pero continuamos. Abián fue rey de Judá antes que Asa y gobernó 3 años. Y si el primer año del rey Asa fue el año 959, en su primer año de gobierno, entonces este sería el inicio para contar los 3 años que gobernó Abián. Es decir, que del año 959, que fue el último año del reino de Abián, le sumamos 3 años y nos llevaría hasta el año 962 antes de Cristo, como el primer año del reinado del rey Abián, que gobernó 3 años en Jerusalén, en Judá. Pero antes que Abián, llegamos entonces a Roboán, el hijo de Salomón, en el tiempo en que se dividió el reino completamente, el reino de Israel, cuando el reino pasó a dividirse al sur y se dividió en el norte, con Jeroboán al norte y las 10 tribus con él, y Roboán al sur, con las 2 tribus de Judá y Benjamín y parte de la tribu de Rubén que estaba incluida dentro de la tribu de Judá. Entonces Roboán gobernó, según la Biblia, 17 años en Jerusalén, y eso está citado en el primer libro de Reyes, en el capítulo 14, en el versículo 21. Por tanto, si el primer año de Abián fue el 962 y al 962 le sumamos 17 años del gobierno de Roboán, Roboán comenzó a gobernar en el año 979 antes de Cristo. Pero entonces ya llegamos al rey Salomón, hijo de David, durante la época de la monarquía del reino, establecida desde los días de Saúl, David y Salomón. Entonces dice la Biblia que Salomón gobernó, en este caso en Jerusalén por capital, en el reino completo unido, 40 años. Está en el primer libro de Reyes, en el capítulo 11, en el versículo 42, el tiempo del reinado de Salomón. Y coincidentemente David gobernó 40 años y Saúl gobernó 40 años. Es decir, que entre Saúl, David y Salomón gobernaron la época de la monarquía durante 120 años. Pero nos interesa solamente Salomón en este caso.
que gobernó 40 años, según primer libro de Reyes, capítulo 11, en el versículo 42. Por tanto, si el primer año del rey Roboam, su hijo, fue el 979, según estos cálculos, 40 años antes llegamos al año 1019, para el comienzo del reinado del rey Salomón. Pero necesito aclarar a partir de aquí un detalle muy importante, antes de continuar nuestros cálculos, porque pudiéramos confundirnos al analizar las fechas anteriores, es decir, la de la sucesión de los reyes de Judá, desde Salomón hasta la destrucción del reino de Judá en época de Nabucodonosor, cuando el rey Sedequías gobernaba en el reino de Judá. Esta aclaración es en referencia al año exacto en que Salomón comenzó a gobernar. El primer año de su reinado realmente fue en el año 1020 a.C. y no en el 1019 a.C., como está puesto en la lista de arriba que les acabo de mencionar. Esto sucede porque cuando sumamos la cantidad total de años en que reinaron todos estos reyes de Judá, desde Salomón hasta Sedequías, nos da el resultado de 433 años y medio. Es decir, que cuando nosotros sumamos a partir del rey Salomón, ejemplo, 40 años de Salomón, 17 de Roboam, 3 años de Abián, 41 años de Asa, 25 años de Josafat, 8 años de Joram, 1 año de Ocosías, 6 años de Atalía, 40 años de Joás, 29 años de Amasías, 52 años de Usías, 16 años de Jotán, 16 años de Acaz, 29 años de Ezequías, 55 años de Manasés, 2 años de Amón, 31 años de Josías, 3 meses de Joacás, 11 años de Joacín, 3 meses de Joaquín y 11 años de Sedequías. Entonces, cuando hacemos este cálculo, cuando hacemos esta suma, tenemos que entender, y nuevamente les repito lo siguiente, que el primer año del reinado de Salomón realmente fue en el año 1020, cuando hacemos todo este cálculo, y no en el año 1019 a.C., como está puesto en esa lista que les acabo de mencionar arriba, en los párrafos anteriores. Esto sucede porque cuando sumamos la cantidad total de años en que reinaron todos estos reyes de Judá, desde Salomón hasta Sedequías, nos da el resultado de 433 años y medio. En el cálculo de la lista anterior, me limité a no correr en años los 6 meses sumados del reinado de Joaquín y de Joacás, según lo expresa segundo libro de Reyes, en el capítulo 24, versículo 8, y en el capítulo 23, versículo 31. Porque no podemos calcular por la evidencia interna de la Biblia el mes exacto en que comenzaron y concluyeron sus reinados, es decir, el de todos estos reyes de Judá. Pero la suma del reinado de todos ellos nos daría este cálculo de años total, que como lo había mencionado anteriormente, 433 años y medio. Pero cuando sumamos el reinado de Joacás y Joaquín, que cada uno gobernó 3 meses, nos daría ese medio año, porque 3 meses y 3 meses son 6 meses, y 6 meses es medio año. Entonces, al sumar esto a los 433 años en que reinaron los otros reyes, nos daría el total de años exactos, en el cálculo del año en que Salomón comenzó entonces a reinar, desde la fecha de la destrucción de Jerusalén, en el año 586 a.C. Por tanto, si el año 586 a.C. le sumamos 433 años y medio, o 6 meses más, en este caso, que es el medio año, nos llevaría sin dudas al año 1020 a.C., el cual sería el año en que realmente Salomón comenzó a reinar antes de la destrucción de Jerusalén, en época del rey Sedequías, en el año 586 a.C. Ustedes se preguntarán con cierta razón el por qué nos detenemos en el rey Salomón y no continuamos con el rey David, Saúl, etcétera, en nuestro cálculo. Por la única y sencilla razón de que para nuestro interés no hace falta calcular más allá del reinado de Salomón, porque la Biblia contiene un versículo clave que nos enlaza cronológicamente la fecha del reinado de Salomón con la del éxodo de Israel en época de Moisés. Por tanto,
Se puede pasar por alto nuestro cálculo cronológico dando un salto de casi 500 años con la ayuda de este solo versículo de la Biblia, porque es un versículo clave muy preciso. Es importante, o este importante versículo dice así: en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Zif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 1. Si de aquí tomamos en cuenta que Salomón comenzó a reinar en el año 1020 antes de Cristo, el cuarto año de su reinado, como dice este versículo, sería entonces el año 1016 antes de Cristo. Según este versículo, el cuarto año del reinado del rey Salomón era el año 480 desde que la nación de Israel salió de la tierra de Egipto bajo la todopoderosa mano de Jehová. Entonces, si a partir del año 1016 antes de Cristo sumamos 480 años, nos llevaría a la fecha del año 1496 antes de Cristo. En esta fecha entonces sucedió el éxodo de Israel de Egipto. Por tanto, de esta forma podemos calcular a través de la evidencia interna de la Biblia de manera fácil y sencilla la tan controversial fecha del éxodo. Si nosotros los cristianos creemos que toda escritura es inspirada por Dios, como lo dice el apóstol San Pablo en segunda carta a Timoteo, capítulo 3, en el versículo 16, y como lo confirma el apóstol Pedro al decir que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo, entonces nunca dudaremos de la autenticidad y de la exactitud de las cronologías bíblicas. Por tanto, no debemos dudar de la fidelidad de este pasaje bíblico, y mucho menos cuando el escritor de este pasaje vivió a tan solo 5 siglos del evento del éxodo de Israel de Egipto. ¿Por qué entonces nos dedicamos a creer otras fechas posibles para el éxodo de Israel de la tierra de Egipto basadas solo en la especulación de historiadores seculares, guiados por la arqueología, cuando tenemos un dato tan preciso y contundente en la inspirada Sagrada Escritura? Si nosotros los cristianos creemos que toda escritura es inspirada por Dios, como lo dice el apóstol San Pablo en segunda carta a Timoteo, capítulo 3, en el versículo 16, y como lo confirma el apóstol Pedro al decir que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo, entonces nunca dudaremos de la autenticidad y de la exactitud de las cronologías bíblicas. Por tanto, no debemos dudar de la fidelidad de este pasaje bíblico, y mucho menos cuando el escritor de este pasaje vivió a tan solo 5 siglos del evento del éxodo de Israel de Egipto. ¿Por qué entonces nos dedicamos a creer otras fechas posibles para el éxodo de Israel de la tierra de Egipto basadas solo en la especulación de historiadores seculares, guiados por la arqueología, cuando tenemos un dato tan preciso y contundente en la inspirada Sagrada Escritura? A partir de este momento comprobaremos la literalidad de la cifra de 4000 años, desde la creación de Adán hasta el nacimiento de Cristo. Para eso usaremos las cronogenealogías del capítulo 5 de Génesis y el capítulo 11. Para ninguno de nosotros es un secreto o un misterio el hecho de que conocer el año del nacimiento de Cristo según el error del cálculo del calendario gregoriano, basados en las pruebas históricas y evidencias internas de la Biblia, sumado a ello la interpretación de la profecía de las 70 semanas de Daniel 9, conocemos que Cristo nació en el año 4 antes de nuestra era, antes de Cristo, en este caso. Es decir, según nuestro calendario gregoriano, Cristo no nació en el año 1, sino que Él nació en el año 4 antes de la división de las eras, antes de la división de la era cristiana. Entonces, por lo tanto, si calculamos 4000 años atrás, desde la creación o hasta la creación de Adán, esto nos colocaría en el año 4004 antes de Cristo, es decir, que desde que Cristo nació en el año 4 antes de Cristo, le sumamos 4000 años al pasado, hasta el momento de la creación, y entonces la creación, según nuestro calendario, el que usamos actualmente, nos llevaría al año 4004 antes de Cristo.
Por lo que esta fecha será nuestro punto de partida para comenzar nuestro cálculo de tiempo siguiendo la fórmula cronogenealógica del capítulo 5 y del capítulo 11 del libro de Génesis. Entonces vamos a Génesis capítulo 5 por el momento y vamos a comenzar con Adán, que fue el primero de los seres humanos creados, y a partir de allí comenzó la cronología de la humanidad en fecha, en tiempo y espacio. Entonces, según la Biblia, en Génesis 5, versículo 3 hasta el 5, dice que Adán duró 930 años de edad. Entonces, si Adán fue creado en el año 4004 antes de Cristo, le sumamos 930 años, en este caso se los restamos, y llegaríamos a la fecha del año 3074 antes de Cristo, que fue el momento en que Adán murió, es decir, 930 años después de haber sido creado en el año 4004. Entonces, continuamos que Adán tuvo por hijo a Set, y tuvo a Set cuando él tenía 130 años de edad. Por tanto, calculando que Adán fue creado en el 4004 antes de Cristo y tuvo a Set, su hijo, con 130 años de edad, nos llevaría que Set nació en el año 3874. Pero dice la Biblia que Set duró 912 años de vida, en Génesis 5:6 hasta el versículo 8. Por tanto, si Set nació en el año 3874, le restamos a esa fecha 912 años de vida y nos llevaría sin dudas al año 2962 antes de Cristo, que fue el momento en que murió Set. Pero la Biblia continúa diciéndonos que él tuvo por hijo a Enós a la edad de 105 años de edad. Entonces Enós nació cuando su padre Set tenía 105 años de edad. Por tanto, Set tenía 105 años de edad en el año 3769 antes de Cristo. Y entonces dice la Biblia que Enós vivió 905 años y murió. Entonces, si Enós nació en el 3769 antes de Cristo, entonces 905 años después nos llevaría a la fecha del año 2864 para el año de su muerte. Y esto lo podemos encontrar en Génesis capítulo 5, versículos del 9 hasta el 11. Pero dice que Enós tuvo por hijo a Cainán. Entonces Cainán nació cuando su padre tenía 90 años de edad, según lo dice la Biblia. Y entonces él nació, por tanto, en el año 3679, en este caso Cainán, porque su padre había nacido en el año 3769. 90 años después tiene a su hijo Cainán, nos llevaría a la fecha del año 3679 para el nacimiento de Cainán. Pero la Biblia dice en Génesis 5, 12 al 14 que él duró 910 años, por tanto Cainán murió en el 2769. Por eso entonces podemos indicar que él vivió desde el año 3679 hasta el año 2769. Pero la Biblia continúa diciéndonos que Cainán tuvo a Mahalalel a los 70 años de edad, y Mahalalel duró 895 años de edad. Por tanto, Cainán tenía 70 años de edad en el año 3609, y si Mahalalel duró 895 años, esto nos llevaría hasta el año 2714 antes de Cristo para el momento de la muerte de Mahalalel. En Génesis 5:15 hasta el 17 podemos ver la historia de Mahalalel, es decir, que Mahalalel tuvo por hijo a Jared, y lo tuvo a la edad de 65 años. Por tanto, Jared nació cuando su padre, Mahalalel, tenía 65 años de edad. Entonces, eso sería el año 3544, que fue cuando nació Jared. Pero dice la Biblia que Jared vivió 962 años, y nos llevaría desde el año 3544, el tiempo de su vida,
hasta el año 2582 a.C. Y eso lo podemos encontrar en Génesis 5, versículo 18 hasta el 20. Pero dice la Biblia que Jared tuvo por hijo a Enoc, y Enoc vivió, es decir, en este caso Jared tuvo por hijo a Enoc a los 162 años de edad. Entonces esto nos llevaría al año 3382, que era el momento en que nace Enoc. Enoc nació en el año 3382, pero dice que vivió 365 años Enoc en la tierra y desapareció porque Dios se lo llevó vivo al cielo. Y esto nos llevaría hasta el año 3017 a.C., que fue el momento en que fue llevado Enoc vivo al cielo. Se encuentra en Génesis capítulo 5, versículo 21 al 24. Pero la Biblia nos dice en esos versículos que Enoc tuvo por hijo a Matusalén, que fue el hombre que más tiempo duró en esta tierra, que más tiempo vivió, con 969 años de edad. Pero dice que Enoc tuvo a su hijo Matusalén a la edad de 65 años de edad. Es decir, que sería el año 3317 cuando Enoc tenía 65 años y nace su hijo Matusalén, el cual duró 969 años. Por tanto, si al 3317 fue la fecha en que Enoc tiene a Matusalén y nace Matusalén, nos llevaría 969 años después al año 2348 a.C., que fue el momento en que muere Matusalén, según lo narra Génesis 5, versículo 25 al 27. Entonces, Lamec, en este caso, que fue el hijo de Matusalén, nació cuando su padre Matusalén tenía 187 años de edad. Por tanto, si Matusalén nació en el 3317 y tuvo a su hijo Lamec con 187 años de edad, esto nos llevaría en cálculo a la fecha del año 3130, que fue cuando nació Lamec. Pero la Biblia dice que Lamec duró 777 años de edad y murió. Entonces, por tanto, si Lamec nació en el año 3130 y vivió 777 años de edad, nos llevaría a la fecha del año 2353 a.C. Allí se narra en Génesis 5:28 al versículo 31. Pero nos dice que Lamec llegó a ser el padre de Noé, y tuvo a Noé cuando él tenía de edad 182 años ya. Por tanto, si Lamec nació en el 3130 y tenía 182 años de edad cuando nace su hijo Noé, esto nos llevaría sin dudas a la fecha del año 2948, que es el momento en que Noé nace. Y la Biblia dice que Noé vivió 950 años y murió. Por tanto, si Noé nació en el 2948 a.C., 2948 a.C., a esto le sumamos o le restamos 950 años de vida y nos llevaría en cálculo al año 1998, que fue el momento en que muere Noé, es decir, 950 años después de haber nacido. Y esos datos los podemos encontrar en el capítulo 5 de Génesis, en el versículo 32 y en el versículo 28 de su capítulo 9. Pero a partir de este momento detendremos este cálculo cronogenealógico con el objetivo de aclarar una aparente contradicción bíblica en estos pasajes. De ignorar ese pequeño detalle, seríamos arrastrados a un error de 2 años en nuestro cómputo cronogenealógico. Esto debemos destacarlo porque el libro de Génesis nos dice lo siguiente: y siendo Noé de 500 años de edad, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Génesis capítulo 5, versículo 32. Pero cuando vamos a la cronología del diluvio, podemos encontrar que este sucedió cuando Noé tenía 600 años de edad. Veamos qué nos dice de esto la Biblia. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos,
fueron abiertas. Génesis capítulo 7, versículo 11. Si tomamos estos dos versículos solamente para nuestro cálculo cronológico, nos llevarían a la siguiente conclusión lógica. Si Noé tenía 500 años de edad cuando engendró a sus 3 hijos, y el diluvio sucedió cuando él tenía 600 años cumplidos, entonces sus hijos habían nacido en el mismo año y tenían 100 años de edad cuando Dios envió la inundación de aguas sobre el planeta Tierra. Como una mujer concibe y da luz en 9 meses, entonces para que ellos 3 pudieran nacer dentro del marco del mismo año, solo podían haberlo hecho en un parto trillizo o en un parto gemelar, es decir, de gemelos, al comenzar el año, y otro sencillo 9 meses después, o viceversa, primero uno sencillo y después un parto gemelar. No existe otra forma de cálculo que nosotros nos lleve a una conclusión de que una mujer pueda tener 3 hijos en un mismo año, si no es esta. Pero nosotros sabemos que esto no sucedió así. Nosotros sabemos que si los hijos de Noé hubieran sido de un parto gemelo o trillizo, la Biblia lo hubiera dicho. Sin dudas, ellos 3 no nacieron cuando Noé tenía 500 años de edad. Si esto fuera cierto, sería una contradicción del mismo Moisés, con lo que él mismo escribió 6 capítulos después, es decir, en Génesis capítulo 11, versículo 10. Por ese motivo debemos demostrar entonces que este pasaje es una aparente contradicción de lo que dice Génesis 5:32. En Génesis capítulo 11, en el versículo 10, Moisés nos escribe lo siguiente. Escuchemos. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Por tanto, si lo que nos dice Génesis 5:32 es cierto, y Noé tuvo a Sem cuando él contaba con 500 años de edad, y la inundación sucedió cuando tenía 600 años cumplidos, entonces Sem debería tener 100 años cuando sucedió el diluvio. Entonces, ¿cómo es posible que Moisés diga 6 capítulos después que Sem tenía 100 años de edad, pasados 2 años del diluvio? Nosotros sabemos que en la Biblia no hay contradicciones, sino malas interpretaciones. Por eso, debemos encontrar la solución a esta aparente contradicción entre lo que dijo el mismo autor con solo 6 capítulos de diferencia. La cita bíblica de Génesis capítulo 11, en el versículo 10, nos dice que Sem tenía 100 años de edad cuando engendró a su hijo Arfaxad, y que esto sucedió 2 años después del diluvio. Entonces, cuando el diluvio aconteció, él tenía 98 años de edad. Esto nos hace comprender que Noé tenía 502 años de edad cuando Sem nació, para que su hijo pudiera tener 100 años de edad, 2 años después del diluvio. Ustedes se preguntarán ahora entonces, ¿cómo equilibramos este pasaje con el texto de Génesis capítulo 5, versículo 32, que nos dice que Noé tenía 500 años cuando engendró a sus 3 hijos? Esto resulta muy fácil de comprender o de responder. Lo que este pasaje está diciéndonos es que sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, nacieron en el mismo año. Y quiere decir que sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, no nacieron en el mismo año, sino que es una manera de decir que Noé tenía 500 años de edad cuando comenzó a tener a sus 3 hijos. El solo pensamiento lógico que nos lleva a la conclusión de que es imposible de que alguien pueda tener 3 hijos en 12 meses, cuando una mujer concibe a los 9 meses, si esto no son obra de un parto trillizo o un parto gemelar más otro sencillo, si este fuera el hecho, la Biblia lo hubiera destacado, lo hubiera hecho notar como un caso semejante al parto gemelar de Jacob y Esaú. Además, el pasaje bíblico de Génesis capítulo 11, en su versículo 10, niega el parto trillizo, porque si Noé comenzó a engendrarlos en el año 500 de su vida y el diluvio sucedió 100 años después, ¿cómo puede ser posible que Sem tuviera entonces 100 años de edad 2 años después del diluvio? Según Génesis capítulo 5, él debería tener 100 años cuando la inundación universal de aguas y no 98. Sin darnos lugar a dudas, podemos asegurar que Sem nació
cuando su padre tenía 502 años de edad. Solo así él podía tener 100 años cuando nació su hijo Arfaxad, 2 años después que el diluvio había sucedido. Este asunto debe quedar bien claro y definido para nosotros aquí y ahora, ya que necesitamos comprenderlo muy bien, porque este mismo patrón en la terminología bíblica se va a repetir en la historia del nacimiento de Abraham y sus 2 hermanos Harán y Nacor. Si seguimos la línea de tiempo ubicando el nacimiento de Sem en el año 500 de la vida de Noé y no en el año 502 como realmente fue, nos atrasaríamos 2 años en nuestro cálculo de cronogenealogías del libro de Génesis. Este cálculo entonces estaría errado y nos impediría cerrar con exactitud el periodo literal de 4000 años transcurrido desde la creación de Adán hasta el nacimiento de Jesús, es decir, del 4004 a.C. hasta el año 4 a.C. Pero en la historia de Abraham, esto se agravaría mucho más, ya que aquí un error de cálculo nos llevaría a perder 60 años en total dentro del periodo de 4000 años. Si a esto se le suma un mal cálculo en la genealogía de Sem, nos haría arrastrar un error dentro de esos 4000 años de 62 años perdidos, que nos impediría cerrar con exactitud nuestro cálculo cronogenealógico referente al periodo literal exacto de 4000 años transcurridos desde la creación de Adán hasta el nacimiento de Cristo. Pero esperemos por el momento un poco más para aclarar el asunto en cuanto al caso de Abraham. Ahora seguiremos con la línea descendiente de Sem hasta que lleguemos al nacimiento del padre de la fe. Según la Biblia, Sem vivió 600 años, y esto sería del año 2446 al año 1846 a.C. Y podemos encontrarlo en Génesis 5:32, versículo 32, y en el capítulo 11, versículo 10. Entonces, Sem nació cuando Noé, su padre, tenía 502 años de edad, en el año 2446, y 2 años después del diluvio. Cuando contaba con 100 años de edad, tuvo a su hijo Arfaxad, en este caso Sem. Cuando tenía 100 años de edad, tuvo a su hijo Arfaxad, y vivió en total 600 años, hasta el año 1846, ya que había nacido en el año 2446 y vivió 600 años en total. Número 2. Arfaxad vivió 438 años de vida, y valga la redundancia, es decir, desde el año 2346 a.C. al año 1908 a.C. Para eso podemos ver Génesis capítulo 11, versículo 12 y versículo 13. Es decir, que Arfaxad tenía 35 años de edad en el año 2311, cuando tuvo a su hijo Sala, y vivió en total 438 años. Número 3. Sala vivió 433 años, desde el 2311, cuando nació, hasta el año 1878 a.C. Eso lo podemos encontrar en Génesis capítulo 11, versículos 14 y 15. Entonces, Sala, con 30 años de edad, en el año 2281, tuvo a su hijo Eber, y vivió en total 433 años de edad. Número 4. Eber vivió 464 años. Nació en el año 2281, por tanto, hasta el año 1817 a.C. cuando murió. Y eso lo podemos encontrar en Génesis capítulo 11, versículos 16 y 17. Entonces, Eber, con 34 años de edad, tuvo a su hijo Pelet en el año 2247 y vivió en total 464 años. Entonces, el número 5, Pelet, que vivió 239 años, nació en el año 2247 a.C. y vivió hasta el año 2008 a.C. Y eso se puede encontrar en Génesis capítulo 11, versículos 18 y 19. Entonces Pelet, con 30 años de edad, tuvo a su hijo Reú en el año 2217 y vivió en total 239 años de edad. Número 6. Reú
de 239 años de vida, nació en el año 2217 y murió en el año 1978 a.C., es decir, con 239 años de edad, y lo podemos encontrar en Génesis 11, versículo 20 y 21. Por tanto, Reú, con 32 años de edad, según lo narra allí aquel pasaje, tuvo a su hijo Serug en el año 2185 y vivió en total 239 años y murió. Por tanto, en séptimo lugar, tenemos a Serug. Serug vivió 230 años en total y nació en el año 2185 y murió en el año 1955, 230 años después de haber nacido. Y todo eso lo podemos encontrar en Génesis capítulo 11, versículos 22 y 23. Y allí mismo nos dice que Serug, con 30 años de edad, tuvo a su hijo Nacor en el año 2155 entonces, y vivió en total 230 años de edad. Número 8. Nacor vivió en total 148 años de edad, y esto nos llevaría desde su nacimiento en el año 2155 a.C., 148 años después, al 2007 a.C., que fue la fecha de su muerte. En Génesis 11, 24 y 25 podemos encontrar esto, y además que Nacor, con 29 años de edad, tuvo a su hijo Taré en el año 2126 y vivió en total 148 años. Por tanto, Taré nació en el año 2126 y vivió 205 años en total, lo cual en nuestro cálculo nos llevaría al año 1921 para la edad o el año en que él murió, en este caso 205 años después de haber nacido. En Génesis 11, 26 hasta el versículo 32 se nos narra todo esto de Taré. Por tanto, dice allí también que Taré vivió en total esos 205 años, muriendo en el año 1921 según nuestros cálculos cronogenealógicos. Entonces aquí llegamos hasta Taré, padre de Abraham, y como anteriormente habíamos hablado, vuelve a presentarse el mismo problema presentado en el texto de Génesis 5:32 con respecto a los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Allí Moisés utiliza la misma fórmula de escritura que había empleado en referencia al nacimiento de los tres hijos de Noé. Cuando habla del nacimiento de los tres hijos de Taré, lo hace casi como una copia al carbón del texto de Génesis 5:32. Hagamos una comparación ahora mismo de ambos pasajes para comprobar la semejanza de ellos. Veamos lo que dice Génesis 5:32. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Ahora veamos lo que dice el texto de Génesis 11:26 para que vean la semejanza total entre estos dos textos de la Biblia. Dice allí Génesis 11:26: Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Aquí, en esta fórmula, se nos presenta algo muy interesante y se aprecia el mismo patrón que anteriormente analizamos en el texto de los hijos de Noé, encontrado en Génesis 5:32. Por tanto, aquí también podemos arribar a la misma conclusión con el caso de Sem, Cam y Jafet, en los casos del nacimiento de Abraham, Nacor y Harán. En este caso podemos decir con total certeza que es imposible que Taré tuviera sus tres hijos en el mismo año. Resulta suponer que tuviera sus hijos el mismo año cuando contaba con 70 años de edad, si estos no habían sido resultado de un parto de trillizos o uno de gemelos y otro parto sencillo. Por tanto, este texto bíblico, al presentar el mismo modelo o patrón del libro de Génesis en el capítulo 5, en el versículo 32, quiere decir lo mismo que este. Es decir, que Taré comenzó a tener a sus tres hijos cuando él contaba con 70 años de edad, y no que estos tres le nacieron cuando él tenía esa edad. Abraham en esta historia no era el hermano mayor, sino que era el primogénito espiritual de Taré en la línea genealógica de Dios. Abraham realmente nació cuando su padre Taré contaba con 130 años de edad y no con 70. A partir de este momento ustedes se preguntarán que de dónde yo saco este dato.
Un cálculo sencillo, analizando la evidencia interna que nos ofrece la Biblia, nos dará una clara respuesta de este asunto. La prueba bíblica de que Abraham nació cuando su padre tenía 130 años comienza a referirla Esteban en el libro de Hechos de los Apóstoles. Veamos qué narra este diácono bajo la inspiración de Dios y lleno del Espíritu Santo. Los invito a buscar el libro Hechos de los Apóstoles en el capítulo 7, versículos 2 hasta el 7, para que podamos allí comprender realmente lo que les estoy diciendo. Hechos capítulo 2, versículo 2, que diga Hechos capítulo 7, versículos 2 hasta el 7. Dice así: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión, y a su descendencia después de él, cuando él aún no había tenido un hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que lo reducirían a servidumbre y lo maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Hechos capítulo 7, versículos 2 hasta el 7. Aquí el diácono Esteban dice que Dios se le apareció a Abraham estando en Mesopotamia, es decir, en Ur de los Caldeos, antes de que habitase en la tierra de Harán. Allí le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham obedeció la voz de Dios y dejó la tierra de los caldeos, pero se detuvo en Harán a vivir por un periodo de tiempo hasta que su padre Taré murió. De allí Dios lo vuelve a llamar por segunda ocasión para que deje su tierra y su parentela. Es decir, que Abraham recibe dos llamados divinos y no uno solo como la mayoría supone. El primero de ellos fue estando en la tierra de Mesopotamia, en este caso en Ur de los Caldeos, y el segundo llamado fue estando en la tierra de Harán, después de la muerte de su padre Taré. De allí salió para la tierra de Canaán, obedeciendo la orden de Dios, pero según nos narra el mismo Moisés en el libro de Génesis, Taré muere en Harán cuando contaba con la edad de 205 años. Veamos lo que nos dice la Biblia al respecto. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Génesis capítulo 11, versículo 32. Según Esteban, después de morir Taré, es que Abraham abandona a la tierra de Harán. Pero la Biblia nos dice que Abraham tenía 75 años de edad cuando sucedió este acontecimiento y lo narra así. Veamos, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot, su sobrino, se fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de la tierra de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Génesis capítulo 12, versículos desde el 1 hasta el 5. Por tanto, resulta imposible que Abraham hubiese nacido cuando Taré su padre tenía 70 años de edad, según lo narra Génesis 11, 26, si él tenía 75 años de edad cuando Dios lo llamó, después de que su padre había muerto con 205 años en la tierra de Harán. Para sacar el cálculo correcto y aclarar el asunto debemos comparar los pasajes bíblicos del libro de los Hechos en el capítulo 7 versículos 3 y 4 con Génesis capítulo 11 versículos 32 desde el 12
1 hasta el 4, es decir, desde Hechos capítulo 7, versículos 3 y 4, hasta Génesis capítulo 11, versículos 32, hasta el capítulo 12, en el versículo 4. Esteban nos narra que Abraham salió de Harán cuando su padre Taré murió. Según Moisés, tenía 205 años de edad al morir y Abraham tenía 75 años cuando sale de Harán. Por tanto, para que Abraham tuviera 75 años cuando su padre murió, un simple cálculo de resta matemático de 205 menos 75 nos daría 130. Así sabemos que esta era la edad que tenía Taré cuando su hijo Abraham nació. Es decir, Abraham nació cuando su padre tenía 130 años y no 70. Por tanto, el texto de Génesis capítulo 11, versículo 26, quiere decir que Taré tenía 70 años cuando empezó a tener a sus 3 hijos, y no que los 3 le nacieron cuando él tenía esa edad. Porque de ser cierto esto, Abraham tendría entonces 135 años de edad cuando su padre murió, y no 75, como lo dice la Biblia en Génesis 12:4. Esto es imposible, porque aún no tenía ni a su sierva Agar, estando en Harán, ni a su hijo Ismael, quien le nació cuando él tenía, según dice la Biblia, 86 años, y mucho menos a Isaac, el hijo de la promesa, que nació 14 años después de haber nacido Ismael, cuando Abraham contaba con 100 años de edad. Por tanto, cuando analizamos la lista cronogenealógica de Génesis capítulo 11, tomando como punto de partida o comienzo el año 4004 a.C., a Taré le tocaría nacer en el año 2126 a.C. Entonces, si Abraham nació cuando su padre tenía 130 años cumplidos ya, y no 70, como lo dice Génesis 11:26, entonces esto nos llevaría al año 1996 a.C. como fecha de nacimiento de Abraham, desde la creación de Adán y Eva. Esto se puede probar en los pasajes de Génesis 11:31 hasta el capítulo 12, versículo 4. Allí la Biblia dice que Abraham fue llamado por Dios estando en la tierra de Harán, cuando su padre murió a la edad de 205 años. Y esto sucedió en el momento cuando Abraham contaba, dice allí, Génesis 12, con 75 años de edad. Por tanto, para que Abraham pudiera tener 75 años de edad cuando su padre Taré muere con 205 años a la hora de su muerte, Abraham tenía que haber nacido cuando su progenitor, es decir, su padre, contaba con 130 años de edad y no con 70, como dice Génesis 11:26. Y de ser cierto que Abraham nació cuando su padre tenía 70 años, entonces él tendría 135 años de edad a la hora de su muerte. Esto resulta imposible porque Abraham no tenía hijos, repito de nuevo, estando aún en tierra de Harán, y sus hijos Ismael y Isaac le habían nacido cuando él contaba con la edad de 86 y 100 años. Y esto fue estando ya en tierra de Canaán y no en Harán. Por tanto, como la Biblia no tiene contradicciones, sino aparentes contradicciones, debemos resolver este asunto entendiendo que en este pasaje bíblico sucede lo mismo que había acontecido en el de Génesis 5:32 que analizamos anteriormente con respecto al nacimiento de los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Entonces, debemos entender que el nacimiento de Abraham aconteció cuando su padre contaba con 130 años de edad y no con 70. De esta forma, logramos recuperar 60 años que se nos perderían en nuestro cálculo cronogenealógico de los 4000 años transcurridos desde la creación de Adán hasta el nacimiento virginal de Cristo. Ahora, después de haber comprobado este hecho, podemos seguir con nuestro cálculo en las cronogenealogías bíblicas para ver si podemos establecer la literalidad de los 4000 años transcurridos desde la creación de Adán en el año 4004 a.C. hasta el nacimiento de Jesús en el año 4 a.C. Y ahora continuaremos con el periodo que le tocó vivir a Abraham en nuestro cálculo cronológico. Vamos a la vida de Abraham. Dice que Abraham vivió 175 años. Y como establecimos, Abraham nació cuando, en el año 1996, cuando su padre tenía 130 años de edad. Por tanto, si Abraham duró 175 años y nació en el año 1996, nos llevaría a que la fecha de la muerte de Abraham
sería el año 1821 a.C. Y podemos hallar el dato de que él duró 175 años en Génesis capítulo 25, versículo 7. Entonces dice que Abraham tuvo a su hijo Isaac a la edad de 100 años y se encuentra en Génesis capítulo 21 en el versículo 5. Por tanto, si su hijo Isaac nació cuando Abraham tenía 100 años y Abraham nació en el año 1996, Isaac nació en el año 1896. Y dice la Biblia que Isaac duró 180 años. Por tanto, si Isaac nació en 1896 y vivió 180 años, nos llevaría al año 1716 a.C. para la fecha de su muerte, según lo encontramos en Génesis capítulo 35, versículo 28. Hasta aquí nos detendremos en la secuencia continua de los descendientes de Adán con Isaac. Esto lo haremos porque a partir de Jacob no podemos sacar el cálculo cronogenealógico exacto de los descendientes de Adán hasta Cristo por esta vía, ya que la Biblia no nos ofrece las fechas exactas del nacimiento de Judá y de sus descendientes hasta Cristo, el cual pertenecía a la tribu de Judá. Pero para continuar este cálculo nos apoyaremos en un texto clave y determinante que anteriormente mencionamos, el cual nos ayudará grandemente a resolver nuestro problema. Ese texto se convierte en un puente que enlaza la época del reinado del rey Salomón con el tiempo del éxodo de Israel de la tierra de Egipto. Este pasaje bíblico nos ubica en dos fechas exactas de la historia de la nación de Israel y a la vez nos expresa la cantidad de años exacta que transcurrió desde una fecha hasta la otra. Estas fechas son el cuarto año del reinado del rey Salomón y la fecha del éxodo de la nación de Israel de la tierra de Egipto en época de Moisés. Ese texto bíblico lo podemos encontrar en el primer libro de los reyes de Israel y de Judá, en el capítulo 6, versículo 1, y dice así: en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Zif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 1. Como anteriormente calculamos, los años del reinado de los reyes de Judá, desde la fecha de la destrucción de Jerusalén, en el periodo de gobierno del rey Sedequías, hasta el reinado del rey Salomón, llegamos a la conclusión de que Salomón comenzó su reino en el año 1020 a.C. Esto lo hicimos tomando como fecha de referencia el año de la destrucción de Jerusalén. Ese año está muy bien probado en la historia, como decíamos, y todos concuerdan totalmente en que fue el año 586 a.C. Así, a partir de esta fecha del 586 a.C., siguiendo el cálculo histórico en la línea de los reyes de Judá, llegamos al reinado del rey Salomón, que serían 40 años, desde el año 1020 a.C. hasta el año 980 a.C. Si tomamos como referencia el dato que nos brinda el escritor del primer libro de Reyes, capítulo 6, en su versículo 1, entonces sabemos que transcurrió un periodo de 480 años, desde el cuarto año del reinado del rey Salomón, el cual sería el año 1016 a.C., hasta el éxodo de Israel de la tierra de Egipto. Este cálculo nos llevaría al año 1496 a.C., como la fecha de la salida de la nación hebrea de la tierra de Egipto. Así, de forma muy fácil, ubicamos la tan controvertida fecha del éxodo. Esto solo lo hemos logrado a través de la evidencia interna de la Biblia y de un dato preciso de la historia, como es sin dudas la fecha de la destrucción de Jerusalén. A partir de ahora analizaremos un segundo texto clave, el cual nos enlazará y ayudará a cerrar el cuadro completo de nuestro cálculo de 4000 años, transcurridos desde la creación de Adán hasta el nacimiento de Jesús. Este pasaje bíblico es el siguiente y dice así: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Génesis capítulo 15, versículo 13. Durante muchos años el pueblo de Dios, al leer la palabra, se ha confundido al querer interpretar el significado de los años mencionados en estas palabras.
Son muchos los que al hacer un análisis superficial de ese texto llegan a una errada conclusión. Ellos piensan que este fue el tiempo transcurrido desde la llegada de Jacob con toda su familia a la tierra egipcia hasta la liberación de la nación israelita durante los eventos del Éxodo. Pero esta es una opinión totalmente equivocada, errada. Si calculamos que Isaac nació en el año 1896 a.C. y llegó a tener por hijo a Jacob en el año 1836 a.C., cuando contaba con 60 años de edad, según el pasaje de Génesis capítulo 25 en el versículo 26. Por tanto, el año en el cual Jacob llegó a la tierra de Egipto fue en el año 1706 a.C. Esto lo podemos saber ya que él le dijo al faraón que tenía 130 años de edad cuando arribó a la tierra del Nilo. Génesis capítulo 47, versículos 8 y 9. Entonces podemos decir que si el éxodo sucedió en el año 1496 a.C., cuando hacemos un cálculo en la diferencia de años entre esta fecha y la de la llegada de Jacob y sus hijos a la tierra de Egipto para reunirse con José en el año 1706 a.C., nos da tan solo una cifra de 210 años de permanencia de la nación de Israel en la tierra de Egipto hasta que fueron liberados en el Éxodo. Este fue el tiempo en que los descendientes de Jacob moraron en la tierra egipcia y no 400 años, como muchos suponen al leer mal la Biblia e interpretarla mal, superficialmente. Y realmente el periodo de opresión insoportable para el pueblo de Israel en Egipto fueron los últimos 80 años de su estadía en la tierra de Gosén, a partir del nacimiento de Moisés. Esa era la edad de Moisés cuando salieron de Egipto, según la Biblia. Él estuvo 40 años en Egipto, 40 años en Madián y 40 años en el desierto. Eso se puede ver en Éxodo capítulo 7, versículo 7, y en Hechos capítulo 7, versículos 23, versículo 30 y en el versículo 36. Los 400 años realmente comienzan a correr a partir de los días de Abraham, que fue a quien Dios le señaló la promesa anunciada en Génesis capítulo 15, versículos 13 al 16. En ese pasaje bíblico aparecen dos frases claves que debemos analizar para poder comprender el número de 400 años, desde el inicio hasta el fin, para no dar margen al error que muchos cometen al interpretar esa cifra. Estas frases son las siguientes: tu descendencia y tierra ajena. Pero para esto debemos comprender que Dios le está dando aquí a Abraham una promesa personal. Él le está diciendo a su siervo: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Génesis 15, 13. Por lo tanto, los 400 años deben empezar a contarse a partir de la descendencia de Abraham. En este caso, a partir del nacimiento de Isaac, porque este era el hijo de la promesa y no Ismael, que era el hijo que simbolizaba la esclavitud y la carne. La Biblia deja bien establecido que la verdadera descendencia de Abraham era Isaac, de la siguiente manera. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Génesis 21, 12. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Hebreos capítulo 11, versículo 18. Por lo tanto, si tenemos en el año 1896 a.C. como la fecha del nacimiento de Isaac, cuando Abraham contaba con 100 años, entonces los 400 años, a partir del nacimiento de este hijo de la promesa, nos llevaría al año 1496 a.C. Esto resulta emocionante e impresionante, ya que estos cálculos nos cierran a la perfección el periodo de 4000 años transcurridos desde la creación hasta el nacimiento de Cristo. Esto nos demuestra también que la fecha que calculamos para el Éxodo en nuestros dos conteos cronogenealógicos anteriores es totalmente correcta. Los dos textos claves utilizados en nuestro cálculo, en este caso, el primer libro de Reyes capítulo 6 versículo 1 y Génesis capítulo 15 versículo 13, nos llevan a la indiscutible fecha histórica del año 1496 a.C.,
como la fecha en que aconteció el éxodo. Nuestro conteo en ascenso a partir de la destrucción de Jerusalén en el año 586 a.C. coincide en fecha con total exactitud matemática precisa con nuestro cálculo en orden descendente a partir de la creación de Adán hasta el nacimiento de Isaac, sumado a ello los 400 años de la promesa hecha a Abraham. Por tanto, no existe casualidad alguna en el hecho demostrado en nuestros cálculos descendentes y ascendentes desde el año 1496 o de que el año 1496 a.C. es la fecha histórica en que sucedió el éxodo de Israel de la tierra de Egipto. Además, con esta prueba podemos concluir con toda seguridad que los 4000 años desde Adán hasta Cristo representan un número literal de años. Nosotros podemos llegar a esta conclusión siguiendo la evidencia interna de la Biblia, presentada entonces en las cronologías de Génesis capítulo 5 y en el capítulo 11, y en la sucesión de los reyes de Judá. Toda esta evidencia la tomamos de la inspirada palabra de Dios que nos trajo por medio de sus profetas. Dios plasmó en su palabra a través de la revelación e inspiración estos textos cronológicos clave para que nosotros pudiésemos calcular con total exactitud esta fecha desde la creación. De lo contrario no estarían puestas en la Biblia. Pero antes de continuar nuestro camino debemos aclarar la segunda frase que nos interesa del pasaje de Génesis capítulo 15 versículo 13, la cual nos dice que la descendencia de Abraham moraría en tierra ajena. Allí, en ese texto de la Biblia se nos está diciendo que aunque Abraham fue llamado por Dios para ir a la tierra prometida, esta no sería de la propiedad de sus descendientes hasta que se cumplieran 400 años a partir del nacimiento de Isaac. Esto nos lo deja bien establecido el apóstol Pablo al decir lo siguiente: por la fe habitó como extranjero, hablando de Abraham, en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Hebreos 11:9. Aquí, en este pasaje bíblico de la carta de Pablo a los Hebreos, el apóstol nos está diciendo que tanto Abraham como sus sucesores, Isaac y Jacob, vivirían como extranjeros en la tierra prometida como si fuera tierra ajena. A ese mismo hecho es que hace referencia el pasaje de Génesis 15:13. Estos dos pasajes concuerdan en la enseñanza del mártir Esteban, en su discurso antes de morir, el cual quedó registrado por Lucas en el libro de Hechos de los Apóstoles de la siguiente manera: y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que lo reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Hechos capítulo 7, versículos 5 y 6. Pero ahora algunos se preguntarán, ¿qué sucede con la cifra de 430 años mencionados en los libros de Éxodo y en Gálatas? Estos pasajes dicen así: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Éxodo 12, 40 y 41. El otro pasaje se encuentra en Gálatas, capítulo 3, versículo 17, y dice así: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Gálatas, capítulo 3, versículo 17. La respuesta es obvia. La Biblia no tiene contradicciones porque fue el mismo Espíritu el que inspiró a cada escritor bíblico por 41 largos siglos. Y esto debe ser mucho más claro de entender para el público cristiano adventista que lee, en este caso, la Biblia y que está escuchando en este momento el video. Por lo tanto, debemos equilibrar estos pasajes que hablan de los 430 años con aquellos que mencionan los 400 años. Lo curioso en todo esto, y que debemos notar, es que son 2 y 2. En este caso son 4, pero 2 mencionan 400 años y otros 2 mencionan 430 años. Pero a la vez, más interesante resulta aún el hecho de que el mismo Moisés menciona la cifra de las dos formas. Primero, en Génesis capítulo 15, versículo 13, Moisés habla de 400 años. Y después, en Éxodo 12, 40 y 41,
El mismo Moisés nos habla de la cifra y ahora le añade 30 años. Dice que son 430 años. Pero en ambas ocasiones Moisés se está refiriendo a los mismos eventos, con una diferencia de 30 años en el tiempo en la mención de ambos pasajes bíblicos. Lo mismo le sucede a Esteban y el apóstol Pablo. Ambos hablan del mismo evento, pero con 30 años de diferencia en la cifra mencionada. Por tanto, es imposible que Moisés, quien escribiera Génesis y Éxodo, se contradijera en cuanto a la cifra por ese margen de 30 años. Por eso debemos resolver esta aparente contradicción bíblica con una mente desprejuiciada y con un espíritu humilde de investigación. Sin que nos quepa lugar a dudas, nosotros debemos comprender que tanto Moisés, Esteban como Pablo se estaban refiriendo al mismo evento en sus escritos. Pero en dos de los pasajes aparece una cifra numérica de 30 años. Por tanto, la única manera de entender esta aparente contradicción es entender que se mencionan estas dos cifras diferentes de años por el conteo de una con respecto a la otra comienza 30 años antes. Es decir, que tanto en Génesis 15:13 como en Hechos capítulo 7, versículos 5 y 6, se empieza este conteo de 400 años a partir de la fecha del nacimiento de Isaac, cuando Abraham contaba con 100 años de edad. Génesis capítulo 21, versículo 5. Pero tanto Éxodo 12:40 como el versículo 41 y Gálatas capítulo 3, versículo 17, comienzan su conteo 30 años antes del nacimiento de Isaac, cuando Abraham contaba con la cifra de 70 años de edad. Para entender de dónde se sacan estos 70 años de Abraham, debemos aplicar toda la lógica a la interpretación de esta aparente contradicción en el número de años que se mencionan en los 4 pasajes bíblicos. Todo parece indicar que Abraham tenía 70 años de edad cuando Dios le hizo el primer llamado estando en Mesopotamia, dígase en Ur de los Caldeos. ¿Por qué decimos esto?, se preguntarán. Por la sencilla y única razón de que la Biblia dice que Abraham fue llamado por Dios desde la tierra de Mesopotamia y salió rumbo a la tierra de la promesa, pero no llegó a ella directamente, sino que hizo un tiempo de estadía o escala en la tierra de Harán, hasta que su padre Taré muere a la edad de 205 años. Eso se puede ver en Hechos capítulo 7, versículo 2 hasta el 4. Entonces, Dios le hace un segundo llamado a Abraham, y es el que está mencionado en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 4. Pero este sucedió a la edad de 75 años. Pero como la Biblia no nos dice de forma directa o específica los años en que Abraham habitó con su padre y familiares en la tierra de Harán, desde que Dios le hizo el primer llamado estando él en Mesopotamia, podemos razonar con toda lógica que fue un periodo de 5 años de diferencia. ¿Por qué decimos esto? Por la sencilla y única razón de que cuando Dios le hace el segundo llamado a Abraham para que fuera a la tierra prometida, éste tenía 75 años de edad, y desde esa fecha hasta que nace su hijo Isaac, cuando él tenía 100 años, existe una diferencia de 25 años que, sumándole los 5 de su estadía en Harán, nos aclararía por completo la confusión existente en la cifra de 30 años. Por tanto y demás, los 430 años deben comenzar a contarse a partir del momento en que Dios le hace el primer llamado a Abraham, cuando éste vivía todavía en la ciudad de Ur de los Caldeos, en la tierra de Mesopotamia. Eso tiene que haber sucedido cuando él tenía 70 años de edad, lo cual nos llevaría al año 1926 a.C. Por tanto, a partir de esa fecha vivió por espacio de 5 años en la tierra de Harán, hasta que su padre muere y Dios le llama por segunda ocasión a ir a Canaán con 75 años de edad. Después pasa 25 años en la tierra prometida, hasta que a la edad de 100 años le nace entonces Isaac, el hijo de la promesa. Esto sería en el año 1896 a.C., ya que él había nacido en el 1996 y contaba con 100 años cuando su hijo Isaac nace, lo cual nos llevaría al año 1896 a.C. como fecha del nacimiento de Isaac. Y es a partir de esa fecha que debe comenzarse a hacer el conteo de los 400 años. Entonces así queda totalmente resuelta esta aparente contradicción. Ambos cálculos con sus fechas, que difieren por 30 años,
nos llevarían sin ningún problema a la fecha del éxodo de Israel de la tierra de Egipto, en este caso al año 1496 a.C., que fue la fecha en que sucedió el éxodo. En Génesis capítulo 15, versículo 13, Abraham tuvo este sueño, o quizá fue una visión donde se le aclaró las promesas que le habían sido hechas previamente. Según esta información y lo que narra Esteban en Hechos capítulo 7, versículo 1 al 5, él no podía esperar una posesión inmediata de Canaán, pero se presenta la seguridad de que la promesa en una forma muy vigorosa. Esta revelación no dejó ninguna duda en cuanto a que seguiría siendo peregrino mientras viviera, lo mismo que sus 4 generaciones de descendientes que todavía no habían nacido. En la visión dada por Dios a Abraham, no se menciona la tierra en la cual peregrinarían, pero sin dudas se trataba tanto de Canaán como de la tierra de Egipto. Canaán dependía económicamente de Egipto en los días de la vida de Abraham e Isaac, y era también dependiente en el sentido político durante los periodos de los reyes hicsos o de los reyes pastores, de los cuales hablaremos quizás en otra ocasión. Estos gobernaban Egipto en el tiempo de Jacob y José, por eso no es extraño encontrar que ambos países estaban incluidos en la forma singular, en tierra ajena. A Abraham le sorprendería la declaración de Dios que le decía que sus descendientes habían sido o habían de ser esclavos de aquellos en cuyo medio vivirían. Esta profecía tuvo un cumplimiento generacional. Durante 4 generaciones se cumplió en sus descendientes a partir de su amado hijo Isaac. Esa etapa de la historia de Israel había de incluir no solo servidumbre, sino también aflicción y persecución. Por citar varios ejemplos, Isaac, el hijo de la promesa de Dios a Abraham, fue perseguido por Ismael, el hijo de la egipcia. Gálatas capítulo 4, versículo 29, y podemos ver que todo esto es la pura realidad. Digamos que Jacob fue siervo de Labán durante 20 años. Génesis capítulo 31, versículo 41. Su bisnieto José aún fue vendido como esclavo y más tarde fue puesto en prisión. Génesis 39, 1 y 44. Finalmente todos los descendientes de Israel fueron esclavizados en Egipto, después de la muerte de José en los días del nacimiento de Moisés. Véase Éxodo capítulo 1, versículos 13 y 14. Entonces cabe destacar aquí que durante la dinastía 18 egipcia, los faraones dominaban tanto en Siria o Asiria como a Palestina, es decir, ellos gobernaban la tierra de Canaán desde el río Nilo hasta el río Éufrates. Por eso Moisés, quien fuera el escritor del libro del Pentateuco e hijo adoptivo de la hija del faraón, tenía todo el conocimiento y la autoridad testimonial consigo para declarar apropiadamente a Canaán dentro de los términos de Egipto, como lo hizo en Éxodo capítulo 12, versículo 40. La tierra de Canaán era prácticamente una vasalla de Egipto durante el periodo patriarcal. Esto hacía que los faraones egipcios la consideraran como suya y se referían a ella como tal. Por esta razón, los 430 años de Éxodo capítulo 12, versículo 40, deben incluir la permanencia en Canaán, tanto como la estadía en Egipto, desde que Abraham tuvo a su hijo Isaac hasta el Éxodo. La Septuaginta griega, es decir, la versión de los 70, traduce el texto de Éxodo 12:40 de la siguiente manera: y la permanencia de los hijos de Israel mientras habitaron en la tierra de Egipto y la tierra de Canaán fue de 430 años. Además, podemos calcular de forma bien fácil la estadía de los hijos de Jacob o Israel en la tierra de Egipto. Esto lo podemos saber cuando calculamos los años de la edad de Jacob al llegar a Egipto y presentarse al faraón, y lo volvemos a repetir, el cual le preguntó cuántos eran los años de su vida en Génesis 47, 8 y 9, a lo que él le respondió que eran 130 años. Pero si calculamos que Isaac nació en el año 1896, cuando su padre Abraham contaba con 100 años de edad, según Génesis 25, 7, y Jacob y Esaú nacieron en el año 1836 a.C., cuando su padre Isaac tenía la edad de 60 años, según Génesis 25, 26, entonces Jacob tenía 130 años de edad en el año 1706 a.C., cuando llegó a Egipto. José había cumplido entonces 30 años en ese momento, cuando fue nombrado para su cargo. Génesis capítulo 41, versículo 46.
Y desde entonces habían pasado los 7 años de abundancia, que se narran en el capítulo 41, versículos 47 al 49 de Génesis, y 2 años de hambre, en el capítulo 45, versículo 6. Por tanto, eran 9 años. En ese momento llega Jacob a Egipto, cuando José entonces contaba con 30 años al ser sacado de la cárcel, 7 años de abundancia y 2 de hambre, es decir, con 39 años de edad tenía José cuando su padre Jacob llega a la tierra de Egipto. Ahora su padre tenía 130 años de edad, porque el faraón le hizo la pregunta y él le respondió que tenía 130 años de vida, y por esas cifras es evidente que José nació cuando su padre tenía 91 años de edad, puesto que su nacimiento ocurrió al término de los 14 años de la residencia de Jacob en Padán Aram. En el capítulo 30 de Génesis, versículo 25, la edad del patriarca cuando llegó allí fue 77 años de edad, es decir, cuando engañó a Isaac y huye de su hermano Esaú, estaba corriendo el año 1759 antes de Cristo. Por tanto, si José nació cuando él tenía 91 años de edad, al final de los 14 años de estar en casa de su suegro Labán, José nació entonces en el año 1745 antes de Cristo y fue vendido por sus hermanos con 17 años de edad en el año 1728 antes de Cristo. Y entre su servicio en casa de Potifar y su prisión transcurrieron, como lo narra Génesis, 13 años más, hasta que interpreta el sueño del faraón. Esto sucedió cuando José tenía 30 años, Génesis 41-46, es decir, en el año 1715 antes de Cristo. De allí pasan 7 años de abundancia hasta el año 1708 antes de Cristo y 2 más de escasez, año 1706 antes de Cristo. Cuando llega Jacob su padre, y cuando José tenía 39 años de edad, y su padre contaba con 130, como él mismo le dice al faraón. Jacob muere entonces 17 años después de esa fecha, lo cual nos llevaría al año 1689 antes de Cristo. Y José murió con 110 años de edad, lo cual nos llevaría al año 1635 para la muerte de José. Entonces, cuando analizamos todo esto, podemos decir que así, haciendo estos cálculos, podemos percatarnos que los descendientes de Israel no estuvieron 400 años en Gosén. Si calculamos que Jacob llegó con sus hijos a encontrarse con José cuando tenía 130 años de edad, en la fecha del año 1706 a.C., y el éxodo aconteció, como ya probamos anteriormente, en el año 1496 a.C., entonces, si a la fecha del año 1706 le restamos la cifra del año 1496, nos da una diferencia de 210 años. Es decir, que los descendientes de Jacob pasaron 210 años en Egipto y no 400 o 430, como piensa la mayoría de los que leen superficialmente la Biblia. Pero resulta digno también destacar aquí que su periodo de esclavitud y servidumbre fue durante los últimos 80 años de esos 210. Esto aconteció al nacer Moisés, el cual contaba con 80 años cuando sucedió el éxodo de Israel. La nación descendiente de Jacob vivió con todo beneficio y libertad en la fértil tierra de Gosén por espacio de 130 años, hasta que en los días del nacimiento de Moisés se levantó un faraón que no quiso agradecer lo que Dios había hecho a favor de la nación egipcia a través del hebreo José, hijo de Israel. Así que si ya sabemos la fecha exacta en que aconteció el éxodo de la nación israelita, podemos saber la fecha del nacimiento de Moisés, ya que él tenía 80 años de edad cuando se presentó al faraón para que dejara ir a Israel en libertad, pero lo indica por lo que indica el relato bíblico. Y si, como hemos comprobado, que el éxodo aconteció en la fecha del año 1496 a.C., entonces Moisés tenía 80 años en esa fecha. Por tanto, si él nació 80 años antes de la fecha del éxodo, nos llevaría sin discusión ninguna al año 1576 a.C. para la fecha del nacimiento de Moisés. Por tanto, hemos demostrado de forma muy sencilla, solamente basados en la evidencia interna de la Biblia, que desde la creación de Adán hasta el nacimiento de Jesús transcurrió un periodo literal
exacto, matemático, preciso, de 4000 años. Ni un año más, ni un año menos. Los 4000 años son literales y son exactos. No es un número alegórico, como lo mismo es los 6000 años. Los 6000 años, cuando se hace referencia a ellos, se está refiriendo a un periodo literal, exacto, en la cronología divina. Porque la prueba de que estos 4000 años son literales en nuestro cálculo que se pueden sacar por la Biblia, nos dan la evidencia total de que los 6000 años de creación y los 6000 años de pecado son 6000 años literales. Es decir, que este periodo literal de 4000 años, ni más ni menos, transcurrió de una forma exacta. Y a la vez, hemos demostrado que las fechas para la creación de Adán, el éxodo de Israel y el nacimiento de Jesús son año 4004 a.C., creación de Adán, año 1496 a.C., fecha del éxodo, y año 4 a.C., nacimiento de Jesús. Que Dios nos bendiga y quiera Dios que creamos a todo lo que los profetas han escrito, inspirados por Dios.